El universo tenía regiones donde ni la guerra se atrevía a entrar. Sectores tan antiguos y peligrosos que incluso las razas conquistadoras los marcaban con advertencias silenciadas. Uno de ellos era conocido como el espacio negro, una franja de oscuridad donde las señales morían, las ondas se apagaban y las naves desaparecían sin rastro. Y allí, justo en el borde de lo inexplorado, la humanidad cometió un error. La nave científica Valentía, de la Alianza Terrana, cruzó el límite en busca de un eco de energía anómala. Nada más entrar, sus sistemas empezaron a fallar. La gravedad fluctuó, los motores se alteraron y las luces parpadearon como si el propio metal tuviera miedo. Sin embargo, el capitán Ángel Ibarra no ordenó la retirada. Había algo, vivo. Algo que no emitía pulsos tecnológicos, sino un latido. Un ritmo profundo que vibraba en el estómago y se sentía en la piel como si el universo mismo respirara. Y en medio de esa sensación, apareció. No era una nave. Tampoco una estación. Era una estructura orgánica flotante, colosal, hecha de placas óseas, tejidos palpitantes y conductos que parecían venas de un ser dormido. Nadie en la tripulación sabía cómo nombrarla, pero Ángel solo pudo susurrar una palabra cuando la vio en la pantalla principal. Barcalis. Las cámaras apenas podían captar sus contornos. Cambiaban, como si se adaptara a quien la miraba. Una forma ancestral, no construida, sino nacida. Al acercarse, un conducto se abrió con un sonido húmedo. Como una boca que exhalaba aire antiguo. La nave fue absorbida sin oposición, como si un ser superior decidiera permitirles la entrada. Las luces interiores de Valentía parpadearon y murieron. Solo quedó el silencio. Cuando Ángel bajó con su equipo de reconocimiento, sintió un peso invisible en el pecho. No era miedo. Era la sensación de estar siendo observado, no con hostilidad, sino con interés. Como si la estación entera los estudiara, no solo a nivel físico, sino emocional, biológico, íntimo. Caminaron por pasillos vivos, donde el suelo parecía pulsar bajo sus botas, y el aire olía a algo que ningún humano podía describir. En cada pared, símbolos tallados que parecían moverse cuando uno parpadeaba. Y en una cámara central, vasta y casi sagrada, ella estaba esperándolo. No hizo ruido. No hizo movimiento. Simplemente estaba. Alta. Imponente. Inhumana. Su piel era una mezcla entre obsidiana y biometal, con líneas brillantes que vibraban con un ritmo propio. Sus ojos, de un blanco radiante, no parpadeaban. Su cuerpo, firme como una estatua, emitía una energía opresiva. Todos retrocedieron instintivamente, pero Ángel no. Sus miradas se cruzaron. Y algo indescriptible ocurrió. Ella inclinó ligeramente la cabeza, analizando al humano con detenimiento. Caminó hacia él con pasos pesados pero elegantes. Los sensores de los trajes empezaron a enloquecer, registrando lecturas imposibles. La criatura tenía más energía vital que cualquier ser registrado por la humanidad. Era, según las bases de datos, biológicamente invencible. Pero no atacaba. Se detuvo a 1 metro de Ángel. Extendió la mano, con lentitud. Su palma era oscura y translúcida, como si el interior brillara desde una fuente inagotable. Tocó el pecho de su traje, y el traje simplemente se abrió. No por fuerza, sino por obediencia. El contacto fue ligero, pero su efecto fue profundo. Una corriente de calor y memoria invadió el cuerpo de Ángel. Vio imágenes. Ciudades alienígenas destruidas, océanos de fuego, millones de cuerpos cayendo bajo la furia de su especie. Vio muerte, conquista, supremacía. Y después, soledad. Una eternidad de obediencia sin propósito. Luchas interminables, órdenes sin sentido. Un cuerpo sin alma, hasta ahora. Ella retrocedió un paso, como si lo que vio en su mente también la hubiera sacudido. Él no gritó, no se movió. Solo la miró a los ojos, sin juicio, sin odio. ¿Quién eres?, preguntó Ángel, con voz baja, casi temblorosa. La criatura tardó en responder. Sus labios no se movieron. Pero su voz resonó directamente en su mente, firme, femenina y grave. Soy Saebra. Fue la primera vez que alguien la llamaba por su nombre desde hacía siglos. Ella giró el rostro hacia los otros humanos. Sus ojos se volvieron fríos, como cuchillas. Ellos alzaron sus armas por reflejo. No, gritó Ángel, poniéndose frente a ella, desarmado. Hubo un silencio mortal. Saebra lo miró, y se relajó. Un aura invisible envolvió a los humanos,
inmovilizándolos con una presión atmosférica brutal. Uno por uno, cayeron de rodillas. Solo Ángel resistió. No por poder físico, sino porque ella no deseaba que él se arrodillara. Saebra dio un paso más cerca. Su voz vibró de nuevo en su mente. Tus emociones son ruido, caos, pero también verdad. Le ofreció su mano, no como gesto de amenaza, sino de invitación. Y él, sin pensarlo, la tomó. La estación entera cambió de color. Las paredes brillaron con tonos cálidos. Algo ancestral se despertó. Y en ese instante, ambos supieron que habían cruzado un límite sin retorno. La especie más letal del universo acababa de conectar con un humano. Y el universo ya no sería el mismo. Saebra no entendía lo que pasaba dentro de su cuerpo. Había soportado la presión gravitacional de soles moribundos, combatido entre campos magnéticos que desintegraban materia, y vencido a razas enteras sin un solo temblor. Pero ahora, en la cámara silenciosa de observación, rodeada por bioórganos palpitantes que antes la obedecían sin pensar, no podía controlar su interior. Algo dentro de ella ardía. No era dolor. No era una anomalía biológica. Era otra cosa. El humano la había tocado. Voluntariamente. Con una calidez que no correspondía a la lógica. Y su sistema reaccionó. No con defensa, ni con ataque. Reaccionó, adaptándose. Los impulsos neuronales en su sistema se aceleraban. Su ritmo cardíaco, antes uniforme y constante, latía ahora con variaciones erráticas. Los otros Seratian la observaban desde la red mental, confundidos, molestos, desconfiados. No comprendían por qué había salvado al humano, por qué lo había llevado a la cámara viviente en lugar de diseccionarlo. Tampoco entendían por qué, en vez de eliminarlo, se quedó observando su respiración mientras dormía. El humano se llamaba Ángel. Y dormía profundamente, en una cápsula de contención que Saebra había ordenado mantener abierta. Su rostro estaba relajado, vulnerable, inquietantemente pacífico. Ella nunca había visto eso antes. Nunca se había detenido a mirar el rostro de una criatura inferior como si significara algo. Pero ahora, no podía dejar de hacerlo. Cuando él despertó, sus ojos se encontraron otra vez. Y en ese cruce silencioso, sin palabra alguna, la inestabilidad se agudizó. No porque él representara una amenaza, sino porque provocaba una reacción que no debía existir. Saebra dio un paso hacia él. Ángel se sentó con dificultad. Su cuerpo humano aún sentía los efectos del vínculo, pero no mostró temor. ¿Estás bien?, preguntó él, sin importar si ella entendía el idioma. Ella lo entendía. Desde el contacto anterior, su mente había absorbido estructuras lingüísticas, emociones y patrones. No necesitaba responder con palabras, pero lo hizo. Estoy diferente. Fue la primera vez que pronunció algo así. Nunca, en todos sus ciclos de existencia, había aceptado variación alguna dentro de su configuración biológica. Pero ahora, esa diferencia no la atemorizaba. La intriga la envolvía. Ángel la miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Había algo en sus ojos que no buscaba dominar, ni poseer, ni analizarla como un espécimen. Solo deseaba entenderla. Eso la desarmó más que cualquier arma humana. De pronto, un sonido rasgó el ambiente. La pared viva vibró con urgencia. Desde la mente colectiva del enjambre, los consejeros del núcleo enviaban una orden directa: pérdida de neutralidad, contaminación emocional, reintegro o eliminación inmediata. El veredicto era claro. Saebra había sido marcada como inestable. Ella no respondió. Ni siquiera activó sus defensas. Solo miró a Ángel, que había comprendido que algo no estaba bien. ¿Qué pasa?, preguntó. Saebra lo rodeó. Se colocó detrás de él, tocó la base de su cráneo, y descargó en su mente una imagen vivida, una sala circular, llena de entidades Seratian más antiguas que ella, emitiendo juicios como ráfagas de energía cortante. Su nombre, su legado, su existencia, todo puesto en duda. Ángel apretó los puños. ¿Van a castigarte por salvarme? Ella asintió. Y por un segundo, algo oscuro cruzó la mirada del humano. Un fuego silencioso. Saebra no esperaba esa reacción. En vez de agradecerle la protección o pedirle que huyera, él se levantó. Herido, débil, pero de pie. Entonces vámonos de aquí. Ella lo miró, desconcertada. No puedes contra ellos, dijo ella, sin sonido,
directo en su mente. Tampoco tú sola, respondió él, sin miedo. Esas palabras encendieron algo ancestral dentro de ella. Una criatura como Saebra, construida genéticamente para sobrevivir sin alianzas, acababa de sentir algo impensable, deseo de caminar junto a otro. Activó un conducto oculto de emergencia. Las paredes se contrajeron, la bioestructura se agitó. Alarmas ancestrales, nunca antes activadas, comenzaron a rugir. El enjambre despertó. Pero antes de que los primeros centinelas aparecieran, Saebra extendió su brazo hacia Ángel. Esta vez no era para estudiarlo, ni para conectar datos. Era para llevarlo con ella. Él la tomó de la mano. Y corrieron. Mientras la estación viviente entraba en estado de purga, mientras entidades colosales emergían de sus cámaras de guerra, una Seratian renegada y un humano herido se internaban por túneles que se replegaban como entrañas vivas. Los sistemas intentaban detenerlos, pero no podían. La estación ya no los reconocía como enemigos. Algo más fuerte que sus protocolos comenzaba a despertarse en su núcleo. Y esa fuerza, inexplicable para la ciencia y temida por las razas más antiguas, tenía un solo nombre: amor. Las estructuras internas de Barcalis rugían como un corazón enfurecido. Conductos vivos se cerraban tras ellos, y órganos biomecánicos exhalaban vapores desconocidos. Cada paso que daban dentro de la estación los alejaba del juicio, pero los acercaba a algo aún más prohibido, el despertar de una conexión que ninguna ley del enjambre contemplaba. Saebra arrastraba a Ángel con firmeza, pero sin violencia. El contacto de su mano con la suya se había vuelto casi constante. No era necesario para avanzar. Era un ancla. Él no sabía cuánto tiempo llevaban corriendo por túneles orgánicos, ni si estaban subiendo o descendiendo. Pero cada vez que su cuerpo flaqueaba, ella lo sostenía. Cada vez que creía no poder respirar, su voz surgía en su mente como un eco envolvente. Resiste. Ya casi llegamos. El pasadizo desembocó en una cámara completamente distinta a todo lo que Ángel había visto. Era luminosa, cálida, con una atmósfera densa que olía a minerales dulces. El suelo parecía tejido con hilos dorados que vibraban con cada movimiento. Era el lugar más íntimo de Barcalis, la cámara de simbiosis. Una vez allí, Saebra se detuvo. Se giró hacia él, soltó lentamente su mano y lo observó en silencio. Por primera vez, parecía dudar. ¿Qué es este lugar?, preguntó Ángel, jadeando. Saebra lo miró, y no respondió de inmediato. Caminó hacia el centro de la cámara y extendió los brazos. El núcleo reaccionó. La estructura viva desplegó una superficie gelatinosa, como un capullo traslúcido que latía con energía. Alrededor, líneas de luz comenzaron a moverse lentamente. Este lugar fue creado para unir cuerpos, para transferir esencia entre especies compatibles. Pero jamás fue usado. ¿Por qué? Nunca existió compatibilidad. Ángel se acercó con lentitud. ¿Y tú crees que, nosotros sí? Ella lo miró, sin un rastro de burla ni de arrogancia. Lo creo, porque ya ocurrió. Extendió una mano hacia su pecho. No tocó la piel, sino el centro de su ser. Y sin que Ángel pudiera oponerse, sintió nuevamente aquella fusión profunda, como si su alma fuese arrancada con delicadeza para ser leída, respetada, valorada. Los recuerdos se filtraron entre ellos. Imágenes que no habían compartido, pensamientos que jamás dijeron en voz alta. Ángel vio a Saebra antes de ser reina, cuando era apenas una guerrera más, sin voz propia, cumpliendo órdenes, destruyendo civilizaciones mientras su alma se apagaba. Ella, en cambio, vio a Ángel frente a la tumba de sus padres. Años de soledad en laboratorios fríos. Misiones donde su vida no importaba, solo los resultados. Pero vio también su ternura escondida. La forma en que miraba las estrellas cuando creía que nadie lo observaba. El deseo profundo de encontrar algo más. Algo, como ella. ¿Por qué me salvaste?, preguntó él. Saebra no parpadeó. Porque tu mente gritaba por conexión, igual que la mía. El núcleo reaccionó violentamente a esas palabras. Un pulso atravesó la cámara, como si algo antiguo y olvidado hubiese despertado. Desde las entrañas de Barcalis, un segundo corazón comenzó a latir. Un sistema que solo se activaba cuando el código de simbiosis era reconocido. Las paredes brillaron con un tono ámbar. Las venas de la estación cambiaron de flujo. Todo Barcalis los había aceptado como un nuevo patrón. Ángel sintió vértigo. El aire se volvió más espeso, cargado de energía viva. Saebra lo sostuvo, y esta vez,
No hubo resistencia. Necesito completar el vínculo, susurró en su mente. No para salvarnos, sino porque no puedo dejar que desaparezcas. Ya no. Ángel se acercó. Puso su frente contra la de ella. Las temperaturas entre ambos se ajustaron como dos ritmos que finalmente se alinean. Los músculos de Saebra se tensaron por un instante, como si estuviera frenando una tormenta. Pero no lo empujó. Lo recibió. Hazlo, dijo él. Sea lo que sea, hazlo. El capullo translúcido los envolvió. No fue invasivo, sino envolvente. Todo lo que era metálico o artificial fue apartado. Solo quedaron ellos dos, sus cuerpos y sus esencias expuestas a un proceso que nunca antes había sido probado. Los sistemas comenzaron a entrelazarse. Energía Seratian penetró el sistema nervioso humano. ADN mutante de ella buscó puntos de fusión en el suyo. El dolor fue intenso al inicio, pero luego se transformó en un calor profundo, casi placentero. Las venas de Ángel brillaron. Sus ojos se cerraron mientras la conexión lo llenaba de visiones, sonidos, memorias que no le pertenecían, y sin embargo, ahora sí. Y en ese silencio compartido, ella también sintió algo imposible, paz. El proceso se completó. Cuando el capullo se desintegró, Ángel cayó de rodillas, respirando con dificultad. Su cuerpo aún era humano, pero algo en él había cambiado. Saebra también cayó. Su corazón secundario latía por primera vez. Uno creado no por diseño, sino por amor. Y mientras ambos se abrazaban, temblando, sin palabras, sabiendo que el enjambre ya venía por ellos, lo único que importaba era esto. Ya no eran dos. Eran uno. Y el universo no estaba preparado para lo que acababa de nacer. Las vibraciones no eran simples alarmas. Eran gritos. Ecos profundos que atravesaban cada rincón de Barcalis como un rugido ancestral. El enjambre sabía lo que había ocurrido. Y no lo aceptaría. El núcleo madre había detectado la fusión entre una Seratian de sangre pura y un ser humano. Un crimen biológico. Una abominación evolutiva. El castigo era automático. Exterminio. Saebra sintió la sentencia antes de que fuera pronunciada. No por voz, sino por rechazo. La red mental a la que había pertenecido toda su existencia la expulsó con violencia. Su conciencia, antes parte de un todo, quedó sola, silenciada, y por primera vez, descubrió lo que significaba estar viva y libre. Ángel estaba de pie a su lado, sudando, pero con los ojos ardiendo de algo nuevo. No era solo la energía que lo recorría. Era una decisión. La fusión lo había cambiado. Ya no era únicamente humano. Sus sentidos estaban despiertos. Su percepción del entorno se había expandido. Oía los latidos de la estación. Sentía los pensamientos aproximándose. Y por primera vez, percibía a Saebra no como una criatura ajena, sino como parte de él. Ella se incorporó. Su cuerpo vibraba con energía inestable. No por debilidad. Por exceso. El vínculo había liberado una parte dormida de su potencial, y ahora todo su ser pedía guerra. No por venganza, sino por protección. Vienen por ti, dijo, su voz vibrando en su mente como una tormenta controlada. Vienen por nosotros, corrigió Ángel, sin apartar la mirada. Un pasadizo se abrió con un rugido líquido. Desde su interior emergieron los guardianes del núcleo. Eran enormes, más que Saebra, envueltos en blindaje orgánico y códigos vivos. Guerreros sin rostro, diseñados para matar sin preguntar. Ángel sintió el miedo como una punzada. No el suyo, el de Barcalis. La estación estaba temblando. No porque el vínculo fuera una amenaza en sí, sino porque rompía la lógica. Un humano, débil, sin carapaza ni glándulas de combate, había provocado el nacimiento de un nuevo sistema dentro del enjambre. Y eso, aterrorizaba al código más antiguo. Los centinelas avanzaron. 10, 20, 30. Saebra se colocó frente a Ángel. Sus espinas dorsales se desplegaron como cuchillas curvas. Sus ojos se iluminaron con una furia contenida. No los dejaré tocarte. Ángel dio un paso adelante, colocándose junto a ella. Y yo no te dejaré caer sola. La reacción fue instantánea. Una corriente de energía fluyó desde él hacia ella. Un refuerzo invisible, como si sus sistemas se alimentaran mutuamente. Saebra gritó. No de dolor. De poder. Sus músculos se expandieron. Su energía vital triplicó sus niveles. La atmósfera se partió con un estallido.
Y entonces, ella se lanzó. El primer centinela no tuvo tiempo de reaccionar. Saebra lo partió en dos con una onda de choque. El segundo fue atravesado por un zarpazo cargado de energía viva. El tercero apenas alcanzó a disparar antes de ser aplastado por su embestida. Ángel observó. Su cuerpo temblaba, pero su sangre hervía. Y sin saber cómo, sus manos comenzaron a emitir un resplandor azul. Cerró los ojos. Dejó que lo guiara el vínculo. Cuando los centinelas rodearon a Saebra por los flancos, Ángel extendió la mano. Y el suelo se rompió bajo sus pies. Una onda energética, impulsada por su conexión con ella, barrió la mitad de la sala. Los cuerpos cayeron, retorciéndose. El aire se cargó de vibraciones crudas. Saebra lo miró. Por un instante, no fue una guerrera. Fue una mujer con los ojos abiertos de asombro. Él respiraba con dificultad, pero sonrió. Supongo que ya no soy tan frágil. Ella rió. Un sonido grave, puro. El primero de su especie. Pero la batalla no había terminado. Desde el techo se abrió un canal vertical. Bajó flotando una figura majestuosa. De más de 4 metros. Cubierta de cristales orgánicos y tentáculos que vibraban al ritmo de un núcleo artificial. Era el arconte del juicio. El ejecutor de toda ruptura genética. No tenía rostro. Solo una máscara de hueso fundido que latía. Saebra sintió una punzada de antiguo respeto. Era el símbolo supremo del control. El asesino de todos los que alguna vez sintieron algo. Un dios para los suyos. Un monstruo para todos los demás. Ángel lo sintió en los huesos. No era una máquina. Era un principio hecho carne. El arconte levantó una de sus manos extendidas. La gravedad se distorsionó. El tiempo se ralentizó. La muerte descendía como una sentencia absoluta. Pero esta vez, Saebra no se arrodilló. Se giró hacia Ángel. Lo tomó del rostro. Sus ojos brillaban con fuego y ternura. Sea lo que sea esto, no me arrepiento. Él la besó. No como una despedida, sino como una promesa. Y cuando sus labios se unieron, el núcleo de Barcalis gritó. Una explosión de energía blanca los rodeó. No como un arma, sino como un escudo. El arconte fue empujado hacia atrás. Por primera vez en 1000 ciclos, retrocedió. Y cuando se recompuso, lo que vio ya no era una Seratian ni un humano. Era algo nuevo. Una entidad fusionada. Una chispa de vida fuera del control del enjambre. La aberración se había convertido en posibilidad. Y eso, cambiaba todo. La sala ardía. No con fuego, sino con energía liberada, indómita, imposible de contener. Las paredes de Barcalis se contraían como si la estación misma intentara rechazar lo que no podía comprender. Por primera vez desde su creación, no obedecía órdenes del núcleo. No seguía patrones. Respondía a una nueva fuerza que no provenía del enjambre, sino del vínculo entre un humano y una Seratian. Ángel sentía el poder fluir a través de su cuerpo como si cada célula estuviera viva por primera vez. Su respiración era inestable, pero su mente estaba más clara que nunca. Frente a él, Saebra era una visión sobrenatural, su armadura biológica había mutado, sus ojos brillaban con 2 tonos distintos, uno del núcleo original, y otro que no pertenecía a su especie. Un color cálido. Humano. El arconte del juicio flotaba frente a ellos, sus extremidades abiertas, generando una presión gravitatoria que hubiera destrozado a cualquier criatura normal. Pero ellos no eran normales ya. Eran la ruptura de todo lo establecido. Y lo sabían. Saebra fue la primera en moverse. Su cuerpo ya no se desplazaba como antes. Ya no caminaba, danzaba entre la energía. Esquivó los primeros ataques con una agilidad imposible, como si anticipara cada intención del arconte antes de que éste actuara. La simbiosis con Ángel había liberado su verdadero potencial. El arconte intentó aplastarla con una onda de distorsión, pero la explosión fue absorbida por un campo desconocido que la rodeaba. Era una defensa viva. Algo que se adaptaba en tiempo real. Ella no solo era más fuerte, era impredecible. Ángel, por su parte, no se quedó atrás. Extendió su mano, y el suelo respondió. No tenía entrenamiento militar, pero ahora su cuerpo reaccionaba con reflejos heredados de ella. Saltó hacia el enemigo, rodeado de pulsos azules que salían desde su columna. Cada movimiento que hacía, Saebra lo sentía. Cada golpe que lanzaba, ella lo amplificaba desde la distancia. Eran 2, pero combatían como uno.
El arconte rugió sin boca, generando una onda que partió la cámara en dos. Torres óseas cayeron. Túneles colapsaron. Barcalis comenzó a destruirse desde dentro. No por fallo. Por miedo. La estación viviente, que había sido testigo de miles de guerras, comprendía algo que ningún enjambre quería aceptar: el ciclo se había roto. Por generaciones, los Seratian habían sido armas. Fuerza pura, sin alma. Criaturas perfectas destinadas a eliminar debilidades como la empatía, el amor o la individualidad. Ahora, frente a sus ojos, uno de los suyos había elegido sentir. Había amado. Y eso no la había hecho débil. La había hecho invencible. Saebra embistió al arconte con un grito que partió los muros. Sus garras, reforzadas con energía humana, cortaron el blindaje ancestral del ejecutor. Por primera vez, la criatura sangró. No un líquido común, sino una sustancia densa, negra y cargada de memoria. Ángel se acercó por el flanco, canalizando un pulso de fuerza que emergió de su brazo derecho. No sabía cómo lo estaba haciendo. No entendía los símbolos que brillaban en su piel. Pero sentía que eran parte de algo nuevo. Un lenguaje que no se hablaba con palabras, sino con destino. La criatura cayó. Su máscara comenzó a resquebrajarse. Barcalis gimió. No era un simple combate. Era un mensaje. Los otros Seratian, conectados desde las cámaras superiores, lo vieron todo. El vínculo. El combate. La caída del intocable. Muchos temblaron. Otros, sintieron curiosidad. Saebra se acercó al cuerpo aún vivo del arconte. Este la observó con ojos sin pupilas. En su mirada no había odio. Había algo peor, incomprensión. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó con voz mental, rota por el daño. Porque yo elegí sentir, respondió ella. Elegí a alguien más. Y al hacerlo, me elegí a mí. El arconte se desintegró. No como castigo, sino como colapso. Su código no soportó la contradicción. En ese momento, la cámara se iluminó. No por destrucción, sino por transformación. Toda la arquitectura de Barcalis comenzó a mutar. Lo orgánico se suavizó. Los colores cambiaron. Pasaron del gris opaco al dorado cálido. Las venas dejaron de pulsar con orden mecánico. Ahora latían, con emoción. Ángel cayó de rodillas, exhausto. Saebra lo sostuvo. Ambos temblaban. No por el esfuerzo, sino por lo que sabían que acababan de hacer. Habían despertado un cambio. Los otros nodos del enjambre empezarían a reaccionar. Algunos vendrían a destruir. Otros, a observar. Y muchos, tal vez, a entender. Pero por ahora, lo único que importaba era esto. El ciclo de obediencia, de guerra, de emociones anuladas, se había roto. Gracias a un solo humano. Gracias a ella, que se atrevió a amarlo. Mientras las paredes de Barcalis florecían lentamente, como si respiraran por primera vez, Saebra miró al horizonte que se abría ante ellos. Ya no eran fugitivos. No eran amenazas. Eran el inicio de algo más grande que cualquiera de los dos. Y el universo, ahora, tendría que adaptarse a ellos. Los ecos de la batalla aún vibraban en las entrañas de Barcalis, pero ya no eran gritos de guerra. Eran cantos de renacimiento. La estación, viva y consciente, comenzaba a cambiar desde su núcleo. Las estructuras rígidas que por milenios obedecieron sin cuestionar, ahora se adaptaban. Mutaban. Respiraban una verdad nueva. El ciclo había terminado. Saebra caminaba por los pasillos dorados de la estación, con el paso firme y silencioso de una reina. Ya no llevaba su armadura de guerra. En su lugar, una piel suave y reluciente cubría su cuerpo, como una extensión de su voluntad, como si la misma estación la vistiera con respeto. Ángel estaba a su lado. Su cuerpo seguía humano, pero sus sentidos ya no eran los mismos. Podía sentir el ritmo de la estación. Podía comunicarse sin hablar. Cada vez que tocaba a Saebra, un susurro invisible le recorría la piel, como si sus almas siguieran entrelazadas a pesar del silencio. La guerra había terminado. No porque todos hubieran sido derrotados, sino porque la victoria se convirtió en una elección colectiva. En las semanas que siguieron al colapso del arconte, otras estaciones vivas comenzaron a responder. Algunas intentaron desconectar a Barcalis, temiendo que la ruptura se extendiera. Pero muchas otras, guardaron silencio. Y en ese silencio, aceptaron lo inevitable. El amor, al final, no era una amenaza. Era una evolución. Los Seratian más jóvenes,
que aún no habían sido completamente integrados al enjambre, comenzaron a cuestionar sus órdenes. Unos pocos se acercaron a Saebra, no con armas, sino con preguntas. Querían entender cómo alguien como ella, la más letal, la más leal, la más implacable, se había permitido sentir algo por un ser tan frágil como un humano. Ella no respondió con discursos. Los llevó a observarlo. Ángel, sin necesidad de mostrar poder, sin proclamar grandeza, trabajaba reparando las cámaras dañadas con sus propias manos. A veces reía. A veces cantaba. Y cuando ella se acercaba, la miraba como si el universo entero cabía en sus ojos. Eso fue suficiente. Los más antiguos del enjambre, incapaces de sentir emoción, simplemente desaparecieron. No por castigo, por elección. Se marcharon a los rincones oscuros del espacio, donde el cambio no los alcanzara. Barcalis, en cambio, floreció. El día de la ceremonia fue silencioso. No hubo trajes ni rituales. Solo ellos dos, en el centro de la cámara viviente que ahora era cálida y luminosa. Frente a una red de raíces brillantes, se tomaron de las manos. Saebra bajó la cabeza. Nunca supe lo que significaba pertenecer a alguien. Y sin embargo, jamás me he sentido tan libre como a tu lado. Ángel sonrió. Nunca quise que alguien me obedeciera. Solo quería que alguien me eligiera, cada día. La estación tembló de forma suave, como un latido cósmico aprobando aquella unión. Y así, frente al núcleo de una civilización entera, lo imposible ocurrió. Una Seratian y un humano sellaron un lazo que ninguna fuerza galáctica pudo romper. Años después, cuando otros sistemas comenzaron a enviar embajadores, cuando las razas del borde de la galaxia escucharon los rumores sobre la reina que traicionó al enjambre por amor, encontraron algo que no esperaban. No un imperio, sino un jardín estelar. En medio del espacio negro, Barcalis se había convertido en un oasis de paz. Una estación que ya no cazaba, ni temía, ni gobernaba. Solo vivía. Enseñaba. Sanaba. Y en su corazón, Saebra y Ángel seguían allí. Ella, guardiana de un nuevo orden. Él, constructor de un puente entre mundos. Nadie volvió a ver al arconte. Nadie volvió a usar la palabra traición. Ahora, cuando alguien hablaba de ellos, usaba una palabra distinta. Renacimiento. Porque el día en que la especie más letal del universo conoció a la humanidad, no fue el fin. Fue el principio de todo lo que alguna vez soñaron alcanzar.